Bien, amados, le he puesto por título a este mensaje, respondiendo al llamado de Dios. ¿Cómo se llama el mensaje? Respondiendo al llamado de Dios. Vamos a ir al libro de Jueces, Antiguo Testamento, y como ya lo he comentado anteriormente, el Antiguo Testamento nos muestra lo que ahora es en el Nuevo Testamento, lo que es en nuestros días, nos da palabra para que hoy la pongamos en práctica. Jueces capítulo 6, verso 1 dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Bueno, parece ser que la conducta del pueblo de Dios ha sido reincidente en esa actitud de seguir pecando y pecando y pecando, porque si nosotros revisamos, estamos aquí en Jueces 6, pero si fuéramos 2 capítulos atrás, en Jueces 4, nos dice exactamente lo mismo. Que Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, cuyo capitán llamado Sísara les oprimió con crueldad por durante 20 años. Y fue mediante Barak y la profetisa Débora que Dios les condujo a la victoria. 20 años estuvieron ellos bajo opresión de este hombre llamado Sísara. Y bueno, finalmente Dios envía la salvación a través de una mujer profetisa y Barak. Y esto les permite vivir durante 40 años con cierta libertad. Y en ese periodo de 40 años de libertad, de tranquilidad, el pueblo de Dios vuelve a levantarse, vuelve a prosperar, vuelve a generar bendición. Y como siempre, ya que están bendecidos, ya que están prosperados, ya que les ha ido bien, terminan por olvidarse de Dios y volver al mismo asunto de olvidarnos de quién nos llamó, quién nos sanó y quién nos prosperó. Una vez más volvieron a repetir la misma historia de ingratitud. Y en su prosperidad y complacencia los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó ahora en manos de Madián. Dios trajo a Israel hacia la servidumbre por medio de la opresión de los madianitas, y este fue un ejemplo, aunque nos cueste trabajo, de la gracia y misericordia de Dios a Israel, porque a través de la opresión les haría correr hacia Dios nuevamente. Hubiera sido peor si Dios dice, bueno, si no me quieren, pues hay que se queden, hay que le sigan, y entonces hubiera sido más terrible que los dejara solos. Pero la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Y a veces no nos gustan los métodos correctivos de Dios, pero Dios tiene sus sistemas efectivos para hacernos volver a la cordura, para hacernos volver a entrar al camino del Señor. La Escritura dice que la mano de Madián prevaleció contra Israel. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra. Oiga bien la palabra, los frutos de la tierra. La opresión de Madián, la cual llegó debido al pecado de Israel, llevó a Israel a la humillación. Antes de que voltearan a ver a Dios, ellos debían ser humillados, viviendo como moradores en cuevas en lugar de vivir como personas civilizadas. El pecado de Israel hizo que todo su trabajo duro fuera infructuoso. Todo lo que producían y su ganado era robado después de que habían trabajado duro para que rindiera fruto. Y es que tenemos que pensar, amados, que el pecado esto es lo que hace. Nos roba aquello para lo cual trabajamos duro para obtenerlo. Nos roba nuestra salud, nos roba nuestra paz, nos destruye nuestra relación familiar, nos afecta nuestra economía, nos roba nuestro futuro, nos roba oportunidades de prosperidad. Piensen, pero hay muchos hombres exitosos que pierden todo en la vida debido a que no se detienen para el pecado, sino que caen en la cautividad del pecado, y todo se pierde para obtener lo que en retrospectiva parece ser que ni valió la pena. Entonces, qué triste es cuando alguien se olvida de Dios en su prosperidad y finalmente el diablo viene y le roba la cosecha. El pecado nos priva de lo más valioso. El pecado nos priva de la presencia de Dios.
En Isaías 59:2 se nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. El pecado, amados, puede oscurecer nuestra visión de Dios, dificultando la comprensión de su amor y sus propósitos, al punto que mucha gente se enoja con Dios y pelean con Dios. ¿Dónde estabas tú cuando esto pasó? ¿Por qué no interveniste en la sanidad? ¿Por qué no interveniste en mi quiebra? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Nunca olvidemos que Dios es bueno y que no sufre variación alguna, que tiene grandes planes para nosotros, para darnos el fin que buscamos. Y puesto que Dios es el creador y dador de la vida, estar separados de Él por cualquier razón significa la muerte. La Biblia describe a los que no se arrepienten diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Sabemos que el pecado endurece. El pecado endurece el corazón. Sin embargo, finalmente los hijos de Dios clamaron a Jehová. Después de larga temporada de humillación, de labor infructuosa, de pobreza y el ser dominados por un poder opresor, Israel finalmente clamó a Jehová. Amados, la oración fue su último recurso en lugar de su primer recurso. En lugar de considerarla como una opción cuando todo lo demás falla, la oración debe ser nuestra primera reacción ante cualquier situación, sea grande o sea pequeña. Y me gusta cómo la palabra de Dios dice: María eligió la mejor parte que no le será quitada. ¿Cuál fue la mejor parte de María? Postrarse a los pies del Maestro, conectar con el Maestro, escuchar del Maestro. Y mientras Marta estaba afanada, trabajando, procurando, haciendo, María estaba ahí postrada a los pies del Señor, escuchando. Cada Marta debiera ser como María. Y aunque es necesario trabajar para el Señor con todo nuestro corazón, primero es necesario orar antes que trabajar. Antes que hacer algo, pregunta: ¿no deberíamos primero recibir instrucción de parte del Señor, quien nos debe decir qué es lo que hay que hacer? Ahora bien, es cierto que no debemos quedarnos sentados, sino más bien ponernos a hacer algo. Sin embargo, no debemos hacer algo sin propósito, sin directriz. Es en la oración donde podremos encontrar dirección para nuestra vida. Consideremos que antes de que Jesús empezara su ministerio público, Él ayunó, Él oró por 40 días. Antes de empezar su trabajo cada día, primeramente buscaba a Dios Padre muy de mañana. Antes de morir en la cruz por nuestra salvación, Jesús oró en el jardín de Getsemaní. Antes de proclamar el evangelio hasta los confines de la tierra, como les fue indicado por parte del Señor, la iglesia naciente oró en el aposento alto buscando primeramente al sucesor de Judas. Antes de empezar a trabajar más duro que los otros apóstoles, Pablo estuvo 3 años en Arabia y Damasco, y es muy probable que buscara las instrucciones del mismo Dios en oración. Sí, hay que trabajar duro, sí, pero primero se ora. Mantener la oración y orar siempre es fundamental en la vida de un buen hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasa? El pueblo está sufriendo. Han sido entregados a los madianitas por el mismo Señor, al cual habían olvidado en el camino. Entonces Jehová, al oír el clamor de ellos, les envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dios habló por medio del profeta, recordándole a Israel todo lo que él hizo por ellos en el pasado. Así es como empieza a hablar el profeta. Para enfrentar su crisis actual, Israel necesitaba recordar lo que Dios había hecho con ellos mucho antes. Esto les recordó entonces
del amor de Dios. El Dios que los amaba lo suficiente como para haberlos librado de Egipto, aún les amaba lo suficiente como para ahora librarles de los madianitas. El mismo Dios que tenía el poder, que los sacó con mano poderosa de Egipto, de casa de servidumbre, seguía siendo lo suficientemente poderoso como para ahora librarles de los madianitas. Bien dice la palabra que su brazo no se había cortado para salvar y para librar. El profeta va a la raíz del problema. El profeta les recuerda cuál es el asunto. Pero no habéis obedecido la voz de Dios. Ahí estaba el punto por el cual ahora el pueblo de Dios estaba en cautividad. Deuteronomio 28:15 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La desobediencia en la Biblia conlleva consecuencias tanto espirituales como prácticas, resultando en maldiciones, en la separación de Dios y la pérdida de bendición. La Biblia, amados, está llena de ejemplos de desobediencia a Dios y sus consecuencias. Algunos de los casos más destacados, pues podemos empezar por Adán y Eva, podemos de ahí saltar a Caín, a la desobediencia de Saúl, a la desobediencia de Jonás, a la desobediencia de Acán, y así podemos seguir hablando de desobediencia tras desobediencia tras desobediencia. Una buena pregunta sería: ¿qué los motivó a desobedecer al Dios que conocían, al Dios todopoderoso, al Dios que los había sacado de Egipto, de casa de servidumbre, y no seguir sus estatutos y decidir tomar el asunto a su manera, en sus propias manos? Jeremías capítulo 2, verso 12 dice: espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ante el pecado de los israelitas, Dios explica que ellos lo abandonaron. Y no solamente lo abandonaron, a su vez cavaron para ellos cisternas rotas que no pueden contener agua. Lo mismo puede decirse, amados, de todos los que somos hijos de Dios. Cuando pecamos, cuando estamos eligiendo nuestros propios caminos, nuestras propias formas, nuestros propios métodos, nuestros propios recursos, cuando estamos eligiendo cavar cisternas rotas en lugar de correr a la fuente de agua viva en busca de ayuda. ¿Qué nos hace abandonar a Dios, que nos da agua viva, y cambiarlo por cisternas rotas que no retienen agua? ¿Qué nos hace caer tan bajo? La respuesta corta es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Es adorar algo o a alguien más por encima de Dios. Un ídolo es cualquier cosa o persona que captura nuestros corazones, mentes y afectos más que Dios. Cuando hacemos como dice Jeremías, que cavamos cisternas rotas para nosotros, es porque pensamos que otra cosa o alguien más que Dios nos va a traer felicidad, gozo, contentamiento y todo aquello que creemos que necesitamos. Por supuesto, no pensamos que serán cisternas rotas, pero eso es lo que representan nuestros ídolos, que no nos pueden realmente ayudar. Podemos poner varios ejemplos, pero nada más les voy a mencionar uno. Uno de ellos clásico, el ejemplo de Pedro, la negación de Pedro. En Mateo capítulo 26, verso 33, respondió Pedro y le dijo al Señor Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús les estaba anunciando que pronto sería ejecutado, que ellos lo iban a dejar atrás, que le iban a dar la espalda. Y cuando Pedro escucha eso, dice: no, Señor, aunque todos te den la espalda, yo no me escandalizaré de ti. Y Jesús le dijo: te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, oiga las palabras de Pedro, aunque me sea necesario morir contigo,
contigo no te negaré. Y todos los discípulos en coro dijeron lo mismo. Sí, pero si continuamos leyendo Mateo capítulo 26, llegará el momento en que veremos que Pedro tiene 3 oportunidades para afirmar que es un seguidor de Jesús. Pero en las 3 oportunidades niega cualquier afiliación con Cristo. De hecho, podemos decir que el corazón de Pedro ya había abandonado a Cristo antes de expresarlo. Ahora hagamos esta pregunta. ¿Qué hizo que Pedro pasara de una firme y supuesta lealtad a Cristo a negar 3 veces o 3 oportunidades que conocía al Señor? Lo que podemos entender es que Pedro estaba cavando ya para sí cisternas rotas y había abandonado a Cristo, que es la fuente de agua viva, porque quería y anhelaba algo más. En ese momento que lo que anhelaba a Dios, algo lo había superado, algo había superado su anhelo por Dios, había algo que anhelaba más. Y aunque las escrituras no nos lo dicen, parece que Pedro temía por su vida. Jesús había sido arrestado y a la luz de las circunstancias y las situaciones que él estaba viviendo, se entendía que la gente lo quería ver muerto. Por lo tanto, al asociarse a Jesús, Pedro estaba arriesgando su propia vida, y en esos 3 momentos en que negó a Jesús, para él su vida era más preciosa, su seguridad y la comodidad de no tener que le pasara nada malo que seguir a Jesús. Creía que mantenerse con vida y evitar cualquier daño físico era mejor que lo que recibiría de Dios al afirmar lo que había proclamado horas antes, que nunca abandonaría a Cristo. Claramente no obtuvo lo que quería, ya que después de hacer esto, su tristeza fue mayor, y la Biblia dice que Pedro lloró. Bien, volvamos a la escena. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. La descripción del encuentro con el ángel de Jehová muestra que este no solamente era un ángel que hablaba por parte de Dios, muestra que es Dios mismo apareciendo en forma humana, el cual habló a Gedeón. ¿Por qué digo esto? Porque nadie ha visto a Dios. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Y sabemos también que el Espíritu Santo no tiene forma física. Entonces nos queda una única persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Ahora Jesús viene y toma forma humana. No se encarna como en el caso de María, en donde se hizo hombre y habitó entre nosotros, sino nada más tomó forma humana para poder hablar con este varón y poderle decir el plan de Dios. A esto se le conoce como la teofonía, cuando Dios se hace evidente, pero para la vista de nosotros. Entonces, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Quiero que vaya viendo esto. Gedeón sabía lo que era el peligro de los madianitas, sabía el peligro, sabía el daño que le iban a hacer esas bandas de ladrones que venían del oriente. Él estaba sacudiendo trigo en el lagar. Vea el dato que nos está dando aquí la Biblia. Esto simplemente era sencillo y humillante, difícil de entender. El trigo era sacudido normalmente en lugares altos donde el viento diera, para que al momento de aventar el trigo, la paja se la llevara al viento y cayera solo la semilla. Pero tenía que ser en un lugar alto, amplio, fresco, que el aire corriera, y no en un lagar, que son lugares húmedos, que son lugares bajos, donde realmente no se hace esto con la paja. ¿Por qué lo estaba haciendo ahí? Por el temor a los ladrones, por el temor a los madianitas que le iban a quitar la bendición de su cosecha. Quiero que observemos entonces un dato más. Dios llamó a Moisés y a David de cuidar a las ovejas. Eliseo estaba arando a las 12 yuntas de bueyes cuando Elías pasó y le arrojó su capa. Los apóstoles estaban pescando, estaban ahora lavando las redes, limpiando, y Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Podemos encontrar entonces un dato en común, que Dios llama a los ocupados. Ahora yo quiero que voltees así como no queriendo preguntarle de al lado, ¿estás ocupado o desocupado? Dios usualmente se aparecía en visiones a los ocupados, y Satanás lo hace a los que están ociosos en múltiples tentaciones.
La Biblia enfatiza la importancia de la diligencia y el trabajo duro, mientras que advierte sobre los peligros de la ociosidad y la pereza. La Biblia a menudo relaciona la ociosidad con la tentación y la influencia del mal. Y cuando una persona no está bien ocupada, no tiene una buena ocupación, una ocupación productiva, puede ser susceptible a las tentaciones y a las malas influencias. Y si no me lo cree, pregúntele a David cuando cayó en la trampa de Betsabé. En lugar de estar en la batalla con sus generales, él se quedó a descansar en casa. Y ahí cayó en la trampa de Satanás. La ociosidad, amados, puede llevar a la falta de vigilancia espiritual. Por eso le digo, venga a la oración, no deje que Satanás lo arrulle. Venga a la oración. Ay, 5:30 de la mañana, venga, ocúpese. Empiece la semana bien, empiece orando, empiece clamando, empiece bendiciendo, empiece peleando la buena batalla de la fe. Porque la ociosidad deja a la persona vulnerable a las estrategias de Satanás, como la tentación, la decepción, el engaño, el chisme, la ira, la crítica, la murmuración, la comparación, la difamación, y empezamos a atacar los unos a otros porque no tenemos qué hacer. La Biblia anima a los creyentes a estar alertas y vigilantes contra las maquinaciones de Satanás. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a los dormidos, a los ociosos, anda buscando a ver a quién puede devorar. Y una mente ociosa, amados, es el taller del diablo, porque una mente ociosa es una mente sin actividad, sin propósito, una mente perezosa. La Biblia de las Américas en Proverbios capítulo 18, verso 9 nos dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Por favor, piensen lo que estoy diciendo. El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Yo pregunto, ¿quién es el destructor en la Biblia? Ahora resulta que eres hermano de Satanás en lugar de ser hermano de Cristo. Ahora andas del dedo chiquito de Satanás, andas de manita sudada con Satanás. En el libro de Apocalipsis capítulo 9 verso 11 se describe a Satanás como Abadón en griego y Apolión Abadón en hebreo y Apolión en griego. Ambos significan destructor. Cuando tú no te ocupas sabiamente, cuando no estás produciendo lo correcto, andas de manita sudada con el destructor. Y el destructor no perdona ni a sus propios hermanos. Él vino a robar, matar y destruir. Así que Dios vino a llamar a Gedeón para hacer una gran obra. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Diga conmigo, llamados. Ahora dígale al de al lado, somos llamados. A veces cuando la vida se complica, cuando atravesamos por dificultades o sufrimientos, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, problemas laborales, podemos empezar a sentirnos como abandonados por Dios. ¿Por qué Dios no me escucha? Seguimos lidiando con tentaciones, maldad, desgracia y presiones en este mundo caído. Por eso debemos reforzar quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos hermanos de Cristo y comprender lo que nos está pasando. Recordemos, amados, que Dios actúa sin cesar en la vida de quienes lo aman, llevando a cabo soberanamente su plan redentor. Todas las cosas ayudan a bien a los que están en Cristo. Así que muchos pasajes bíblicos hablan del llamado del creyente. Muchos. Pablo explica a Timoteo que Dios nos salvó y llamó. Diga conmigo, salvó y llamó. No nada más nos salvó. Salvó y llamó. Dios te salva y te llama. Dios te salva y te usa. Nadie salva algo para no usarlo. Buscamos las cosas para usarlas. Conseguimos cosas para usarlas.
Dios nos llamó y nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Incluso antes de crear el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos apartados, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y esto es precisamente, amado, lo que Él quiere hacer y le da gusto hacerlo: llamarte y usarte, llamarte y enviarte, llamarte y empoderarte. El propósito de Dios al llamarnos es doble. Primeramente, es para nuestro bien, y en segundo lugar, para su gloria. Por lo tanto, la gran comisión, que es el gran llamado de Dios, debe ser nuestro objetivo. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced, id y haced, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, por lo que veo, hoy tenemos un gran desafío de parte de Dios. El desafío más grande jamás dado a hombre alguno por la persona más grande que jamás ha vivido. Y no importa cuál sea tu posición, no importa cuán rico, cuán famoso, cuán brillante o poderoso puedas ser, no importa cuántos honores previos y logros puedas tener en tus manos, nada puede empezar a compararse con este mandato de nuestro Señor Jesucristo para ayudar a llevar su mensaje de amor y perdón a cada persona, en cada comunidad, en cada ciudad, en todos los países del mundo, y hacer así discípulos en todas las naciones. Nada se puede comparar al privilegio de saber que estamos en la lista de obreros de la mies del Señor. Nada se puede comparar al privilegio de servirle al único Dios verdadero. Ahora, del llamamiento de Gedeón podemos sacar tres principios o tres cosas que deben quedar claras en nuestra vida. La primera cosa es que Dios es quien llama, Dios es quien comisiona. Dios es quien comisiona. En Juan capítulo 6, verso 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. En Jueces capítulo 6, verso 14. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La que Dios le estaba dando en ese momento. El respaldo que Dios le estaba dando en este momento. Y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y luego dice: ¿no te envío yo? Y ese no te envío yo es: no soy yo el que te escogió, no soy yo el que te eligió, no soy yo el que te seleccionó con propósito, no soy yo el que te estoy facultando. Y es que, como muchos, quizá Gedeón esperaba que Dios hiciera algo, pero nunca se imaginó que Dios quería hacer algo. Sí quería hacer algo, pero a través de él. Por eso le dice: no te envío yo. Cuando consideramos la gran comisión, a veces nos podemos sentir muy abrumados. Es que es difícil. Cada día es más difícil compartir el evangelio. Cada día es más difícil. Cada día la gente está más, primeramente, adormilada, enamorada de lo superficial, de lo temporal. Cada día es más refractaria al mensaje de la cruz. Amados, otra palabra para comisión es directiva. El Señor nos está dando la directiva. Nos está dando la directiva de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. E ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y qué hermoso es cuando Jesús lo respalda allá en Juan 20:19 y dice: como el Padre me ha enviado, declarando que Él es el primer más grande misionero del mundo. Él dejó el cielo para venir en misión a la tierra, salvar lo que se había perdido. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y dice que hemos de ser entonces sus testigos cuando dicen en Hechos capítulo 1, verso 8: recibiréis poder y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Sin embargo, muchos de nosotros estamos
no muy de acuerdo en compartir nuestra fe porque tenemos algunos malentendidos que necesitan ser corregidos en cuanto a obedecer la gran comisión. ¿Recuerda usted otro llamado que es Moisés en la zarza? Moisés tiene un encuentro personal con Dios, Dios lo llama, Dios le dice, tengo algo que hacer contigo, voy a liberar mi pueblo de cautividad, te voy a enviar a Egipto. Y lo primero que él dice es, y si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros, me envió. Es decir, tú eres un enviado de Dios para liberar a los cautivos. Ahora dígale eso al de al lado, profetícele al de al lado, dígale, Dios te quiere para liberar a los cautivos. Porque no me diga que no conoce usted cautivos. No me diga que en su familia no hay cautivos. No me diga que en su trabajo no hay cautivos. No me diga que en su vecindario, que en su lugar de reunión, que en su lugar de convivencia no hay cautivos. No me diga que no conoce gente atrapada en el pecado. No me diga que no conoce gente refractaria al mensaje de la cruz. No me diga que no conoce a nadie así por el cual orar. Dios nos está llamando, amados. Le estoy hablando del Antiguo Testamento para aplicarlo en el Nuevo Testamento. Dios nos está llamando. Dios nos vuelve a encomendar cuando decimos de ninguna manera. Porque quizá usted ya ha recibido el llamado a servir a Dios, el llamado a predicar a Dios, y usted dice de ninguna manera, yo no estoy listo, yo no estoy preparado, yo qué sé, estoy nuevo en esto, voy empezando la vida en Cristo, apenas voy llegando y ya quieren que ande yo predicando. Yo no. Hacemos esto posponiendo la tarea de evangelizar o simplemente trasladando la responsabilidad a pastores, a evangelistas, a misioneros o a la gente más vieja de la iglesia. Aunque la Biblia es clara en que la gran comisión es para todos, diga conmigo, es para todos, diga conmigo, es para mí. Y se trata de obediencia y no de ocupación. Simplemente encontramos una manera de decir no, yo no. Jonás puede identificarse como esto. Cuando Dios le encarga a Jonás que vaya a Nínive y que le diga a los ninivitas que se arrepientan, Jonás dice, de ninguna manera, yendo 180 grados en la otra dirección, huyendo de Dios. Yo le pregunto, ¿es usted de los que anda huyendo de Dios? En la mente de Jonás, Dios puede encontrar a otro para decir esto. Pues hay otros mejores que yo. O no decía Moisés esto, ahí está Aarón, yo soy tartamudo, dile a Aarón que vaya a él. Amados, Él nos ha elegido. ¿Qué hace Dios con Jonás? Jonás le dice, no voy a ir. Y no solamente se lo dice, se lo demuestra, agarra para el lado contrario. ¿Qué hace Dios con Jonás? ¿Lo abandona? ¿Lo borra de su lista de predicadores favoritos? ¿Lo maldice de por vida? No. Dios dice, vas porque vas. Ahora dígale al de al lado, vas porque vas. Vas porque vas. Dios quiere que vayas con el mensaje. Hay gente que se está perdiendo en nuestra casa. Hay gente que necesita oír el mensaje. La Biblia dice que Jesús cruzó un mar tormentoso, que fue con los discípulos, que los discípulos pensaban que se ahogaban, que Jesús tuvo que reprender el mar para aplacarlo. Vayamos al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, ¿qué le esperaba? Un solo hombre endemoniado. Uno solo, diga conmigo, uno solo. Nada más le esperaba uno. ¿Para eso te arriesgaste, Jesús? ¿Para esto nos arriesgaste, Jesús? Casi nos ahogamos y nada más vienes por uno. Nada más por uno. Y cuando llega y lo mira, lo libera. Y si ya acabamos, chicos, nos regresamos. Ya tan rápido, siempre nos íbamos llegando. No, nada más venía por este. Diga conmigo, nada más voy por uno.
Y por si fuera poco, endemoniado. Voy por un endemoniado. No, hombre, ese está endemoniado. Voy por uno más tranquilo. Pero déjame decirte que ese endemoniado predicó el evangelio. Ese endemoniado le sirvió a Jesús. Jesús sabía quién estaba llamando. Ese endemoniado le dijo a Jesús: déjame ir en pos de ti. ¿Recuerda? Que el endemoniado quería seguir a Jesús y Jesús se lo prohibió. ¿Por qué quería el endemoniado ir a ver a Jesús? ¿Por qué quería seguirlo? Porque lo reconoció como maestro. Sabía delante de quién estaba. Y dijo: no me lo pierdo, con él voy a aprender mucho. Él quiso hacer su instituto bíblico con Jesús. Y Jesús le dijo: no necesitas instituto bíblico. Ve y cuenta cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Por eso muchos de nosotros no compartimos el evangelio, porque no nos sentimos facultados para discutir Biblia. No nos sentimos facultados para hablar Biblia. ¿Y quién te dijo que tienes que hablar Biblia? La gente está cansada de oír gente que habla Biblia, merolicos del evangelio. La gente quiere ver gente cambiada. No me hables más de Biblia. Ya tengo bastante con los programas de tele, abro YouTube y ahí están los predicadores, y están los mensajes, y están los anuncios de inteligencia artificial para la Biblia. Yo lo que quiero ver es gente cambiada. Yo lo que quiero es oír testimonios y ver que son verdad. Esos me pegan más duro que me recites el evangelio. ¿Qué sabía el endemoniado gadareno del Pentateuco? Probablemente nada. Pero Jesús le dijo: no me sigas a mí. Ve y busca a los tuyos, los de tu casa, y cuéntales cuán grandes cosas hizo Dios contigo. Yo le pregunto a usted: ¿ha hecho Dios algo importante en su vida? ¿Lo ha liberado Dios de algo? ¿Lo ha sanado Dios de algo? A ver, vamos a ver, ¿cuántos de aquí son como el gadareno que han recibido la bendición de la liberación de parte de Dios? Levánteme su mano. ¿O siguen endemoniados? Pues si usted está levantando la mano, cuente eso. No ande predicando palabra como si fuera un teólogo. Mejor vaya y cuente. Mira, yo era alcohólico, yo era drogadicto, yo era homosexual, yo era un ladrón, yo era un flojo, yo golpeaba a mi señora, yo abandoné mi casa, pero Cristo vino a mi vida y ahora soy una nueva criatura y te lo puedo mostrar. Ahí está mi esposa, ahí están mis hijos, ahí está mi trabajo, ahí está mi fruto, frutos dignos de arrepentimiento. El endemoniado gadareno no fue al instituto bíblico. De inmediato lo graduaron. Vaya y cuente cuán grandes cosas. ¿Y sabe qué fue lo que hizo el endemoniado gadareno? Que ya no era endemoniado, era ex endemoniado. Aquí hay muchos ex. Bueno, habemos, dijo el otro. ¿Sabe lo que hizo? Fue a un lugar llamado Decápolis, que significa 10 pequeñas poblaciones. Y ese que no fue al instituto bíblico, ganó 10 poblaciones para Jesús. La Biblia dice después que los de Decápolis andaban ahí con Jesús también. ¿Y qué decir de la mujer samaritana? Lo mismo. He encontrado un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo el que esperamos? Y sin instituto bíblico ganó toda una población. Y dice la palabra de Dios que toda esa gente que antes no podía ver a los judíos, porque ella misma se lo dijo, que tú no sabes que los judíos y nosotros los samaritanos no nos llevamos. Después ya se acabó la división, andaban también los de Sicar. Cuando Jesús alimentó en el desierto los 5,000, ahí andaban ellos también recibiendo el mensaje de Dios. Usted y yo tenemos una obligación. Tenemos que testificar de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que testificar de aquel que nos sacó de la opresión de los madianitas y nos sacó a la libertad para profesar su nombre.
Usted y yo no podemos quedarnos callados, hermanos. Segunda enseñanza del llamamiento de Gedeón. Dios es el que atribuye las cualidades para llevar a cabo la tarea. Dios es el que faculta. Dios no busca preparados, Dios los prepara. Busca dispuestos. ¿Cuántos de aquí están dispuestos para predicar el nombre de Jesús? Lo demás lo hace Él. Él te va a dar la gracia. Él te va a abrir las puertas. Él te va a poner a quién tienes que hablarle. Él te va a poner en la situación en la que lo único que tienes que decir es: yo soy un rescatado de Cristo. Soy un salvado por su gracia. Por eso le dice el Señor: ve con esta tu fuerza, Gedeón, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. Usted tiene una fuerza y la fuerza es su testimonio. Vaya con su testimonio, que su testimonio convenza. Recordemos a Moisés. Moisés dijo: pero ¿cómo voy a liberar yo una nación? ¿Cómo voy a sacarlos de Egipto, de la potencia número 1 del mundo en aquel tiempo? ¿Cómo le voy a hacer? Y le dice Dios: oye, Moisésito, o como dice mi esposa: oye, Moy, ¿qué tienes en tu mano, papito? Pues una vara. Pues con esa, mijo, con esa vaya. Con esa valla. Y dice que soltó la vara y se convirtió en culebra y le corría a la serpiente. Le dijo el Señor: no le corra, agárrela de la colita. Y se volvió a hacer vara. Y con esa, vaya y libere mi pueblo. Con esa abra el mar rojo. Con esa dirija a la nación. ¿Recuerda usted el llamamiento de los apóstoles? Los llamó cuando estaban ocupados en tareas propias de la pesca y les dijo: ya no serán más pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. Y a Gedeón le estaba diciendo lo mismo: ya no trillarás más el trigo, a partir de hoy vas a trillar a los madianitas. Amados, Dios es el que equipa a sus servidores para el ministerio. Dios es el que faculta, Dios es el que empodera. Hechos 1:8 proclama que recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros y seremos sus testigos. El Espíritu Santo viene a tu vida cuando tú recibes a Jesús. Nadie puede decir que Jesús es su Señor si no le fuera dado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí tienen a Cristo en su corazón? Entonces usted tiene al Espíritu Santo. Entonces usted ya tiene el poder. Úselo. Arriésguese. Vaya y cuente. Vaya y diga. Usted no tiene que dar clases de Biblia. Háblele de lo que Dios hizo en su vida. Dios ya nos ha equipado como personas comunes. Dice que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los genios, a los sabios, a los poderosos. Dios ya nos ha equipado para amar al prójimo, para amarle a Él. De hecho, amados, esto es lo que la Escritura llama como ministerio. En Efesios 4:11-12 declara que Jesús ha dotado al cuerpo de Cristo con líderes espirituales para equipar a los santos para la obra del ministerio. Déjeme decirle, por eso esta iglesia tiene la escuela de discípulos, el colegio de discípulos. Por eso yo bendigo a Dios que 20 y tantos entraron a este primer nivel. Para mí eso es una esperanza de levantemos la cosecha. Ahora, yo estoy hablando de los madianitas. Los madianitas vinieron a robarse el fruto. ¿Se acuerda que le dije? Vinieron a robarse el fruto. ¿Sabe cuál es nuestro fruto hoy? Nuestros hijos. Los madianitas ya están aquí. Los madianitas ya llegaron. Y los madianitas están pervirtiendo a nuestros hijos en su sexualidad. Los madianitas están confundiendo la identidad sexual de nuestros hijos. Los madianitas nos están diciendo que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Los madianitas están reventando a nuestros hijos. Los madianitas están confundiendo su valor, su identidad sexual. Los madianitas están queriendo destruir nuestra tierra hoy. Y no me diga que ignora eso. No me diga que ignora que están queriendo que los niños parezcan niñas y las niñas parezcan niños. Discúlpeme, pero eso es el trabajo de los madianitas. Ahora que estuvimos en el retiro de jóvenes, pudimos ver con asombro el trabajo de los madianitas. Llevábamos 40 jovencitos y muchos de ellos
ya con confusión en su identidad sexual. Y son niños de 14, 15 años. Los madianitas ya están aquí. Y en lugar de enfrentarlos, corremos a escondernos. Por eso, esta iglesia se tiene que enfocar en niños. La esperanza de México no somos nosotros los viejos. La esperanza de México son los niños, los chiquitos. Instruye al niño en su camino para que cuando crezca no se aleje del camino. Hay que vacunar a nuestros niños para que los madianitas no los confundan, no los perviertan, no los pierdan. Ese es nuestro trabajo. Número 3, Dios es el que asegura el éxito. Jueces capítulo 6, verso 16. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Oiga, qué garantía. Yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón se veía insignificante para tal comisión. Y él decía, mira Dios, yo soy de Manasés. Mi familia, la más pobre. Y pues si fuera poco, escogiste al más chiquito, soy el menor. Pero el Señor le para al alto y le dice, ciertamente yo estaré contigo. La victoria no será tuya, será mía. Tú solo ve, tú solo cuenta, tú solo haz. Así que ciertamente si Dios es por nosotros, recordemos nuevamente a Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Otro complejo de inferioridad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve. Punto. Ya no quiso alegar con él, nada más le dijo, tú vas. Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amados, como seguidores de Cristo, todos queremos vivir una vida cristiana triunfante. La Biblia nos asegura que Dios y su Hijo Jesús son vencedores y que los creyentes pueden compartir sus victorias. Y dice la palabra de Dios, más gracias sean dadas a Dios que nos da, no que nos pudiera o que quizá nos dé, no, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted predique, cuando usted comparta, cuando usted testifique, cuando usted vea que una persona se convierte, no fue usted, fue Él. Usted solamente fue un vaso de barro. El tesoro estuvo dentro de usted y el tesoro es el Santo Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio. En última instancia, amados, la victoria pertenece al Señor, nuestro Dios. Desde los días en que Israel salió de Egipto, cada vez que el pueblo de Dios dependía solo de Él les daba la victoria sobre sus enemigos. Los profetas del Antiguo Testamento constantemente señalaban un futuro Salvador que traería la máxima expresión del triunfo de Dios. Y decían, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá pronto a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amados, Jesús obtuvo la victoria para nosotros. Esa victoria suprema la obtuvo en la cruz. En la cruz expió el pecado y se rompió el poder del pecado y de la muerte. Y después de su crucifixión y la sepultura de Cristo, Él resucitó de entre los muertos 3 días después. Y ahora nosotros compartimos esa victoria. Satanás pensó, sí, que había ganado la última batalla con la muerte de Cristo. Eso fue lo que él pensó. Más bien esa muerte rompió nuestras cadenas, nos libró de la prisión del pecado y desarmó los poderes sobrenaturales del mal. Dice la palabra, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces la clave para alcanzar la victoria, amados, es la fe en Cristo Jesús. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el primer paso para la victoria es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Recibimos al Señor por gracia a través de la fe y también vivimos en su victoria por gracia a través de la fe.
Nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios y nuestra victoria en Jesús es un regalo de la gracia de Dios. No olvidemos que Jesús ha vencido a Satanás y a los poderes del mal. Dice en Lucas capítulo 10, versos 18 al 19, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y agrega, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El escritor a los Hebreos explica que Jesús participó de carne y sangre y compartió nuestra humanidad para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por lo tanto, amados, no debemos temer a la muerte ni al diablo porque participamos de la victoria de Jesucristo sobre ellos. Finalmente, y con esto cierro, pensemos en esto. Cuando Dios ha decidido tomar nuestras vidas y nosotros hemos dicho, aquí estoy, toma mi vida, te serviré, esperemos con seguridad que Dios lo hará, que Dios tomará nuestra vida para sus propósitos y para su gloria. ¿Cuántos de aquí le dicen al Señor hoy, aquí estoy, toma mi vida, te serviré? Los demás hay que orar por ellos. Hay que orar por los demás, porque estamos endemoniados aquí. Los ex y los demonios están aquí. Qué reunión tan bonita está. ¿Cuántos le dicen al Señor, heme aquí, yo iré? Heme aquí, yo iré. Bueno, dijo alguien de lengua, me como un taco. Vamos a ver si es cierto que vas. Vamos a ver si es cierto que enfrentas a Madián, que te está queriendo robar a tus niños. Hoy en día, amados, estoy feliz. El día de ayer en Cuauhtémoc hubo un montonal de niños recibiendo de Dios. Esa es la cosecha que hay que cuidar. Ese es el tesoro que hay que pelear. Los niños de nuestras comunidades, los niños que se encierran allá atrás y que están aprendiendo mientras usted está aquí descansando, ellos están trabajando sus lecciones. Hay que preparar a esa generación. Hay que vacunar a esa generación contra los demonios de Madián. No tenemos que ser los mejores en todo. Quizás ni siquiera los más espirituales o devotos o los más apegados al pastor, no. Recuerde que Dios sabe todo y sabe cuándo estaremos listos para cumplir. No olvidemos, amados, que Dios es el que capacita a sus siervos y que ya ha diseñado una tarea para cada uno de nosotros para que tengamos éxito. Ya nada más obedezcamos. El camino ya está, el plan ya está, el éxito está asegurado. ¿Está usted listo para decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? No olvide que Dios es el que capacita y asegura la victoria. A nosotros solamente nos toca oír su voz y obedecer a su llamado.